Hay un pueblo en Tierra Santa donde Jesucristo se refugió con sus discípulos pocos días antes de entregarse a su pasión. Un pueblo cristiano desde hace casi 2000 años, sin interrupción. Hoy ese pueblo arde. Sus campos quemados, sus casas atacadas, sus vecinos aterrorizados. Y la comunidad cristiana más antigua de la zona teme desaparecer del mapa para siempre. ¿Y sabes lo peor? Que casi nadie está hablando de ello. Hoy vamos a romper ese silencio. Te voy a contar qué está pasando en Taibet, qué dice la Iglesia y por qué esto nos interpela a todos los cristianos del mundo. Quédate hasta el final. Déjame que te presente este lugar, porque hay que conocerlo para entender lo que está en juego. Se llama Taibet, está en Cisjordania, al este de Ramala, no muy lejos de Jerusalén, y no es un pueblo cualquiera. Los estudiosos lo identifican con la Efraín del Evangelio. ¿Recuerdas el pasaje? San Juan cuenta que después de resucitar a Lázaro, cuando las autoridades ya buscaban matarlo, Jesús se retiró a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Era el capítulo 11, versículo 54 de su Evangelio. Es decir, estamos hablando del lugar donde el Señor pasó sus últimos días de retiro antes de subir a Jerusalén a morir por nosotros. Pero hay más. Taibet es hoy el último pueblo enteramente cristiano que queda en Cisjordania. Unos 1400 habitantes, casi todos cristianos, con una presencia ininterrumpida que se remonta siglos atrás y mantiene 3 iglesias vivas, una al lado de otra: la católica latina, la del Cristo Redentor, la ortodoxa griega y la grecocatólica melquita. 3 comunidades, una sola fe en Cristo, en la tierra misma donde esa fe nació. Y a las afueras se levantan las ruinas de la iglesia de San Jorge, una joya del siglo V, piedras que llevan 1500 años dando testimonio de que aquí, en esta tierra, Cristo fue y sigue siendo adorado. Esto es Taibet, un trocito vivo del Evangelio, y eso es justo lo que está en peligro. Vamos a los hechos tal y como los recogen los medios, incluidos medios israelíes, y la propia Iglesia. El pasado 9 de junio de 2026, según informa el Times of Israel y otros medios, colonos prendieron fuego a los campos de cultivo en las afueras de Taibet. No es un caso aislado, es el último de una cadena de ataques que se ha intensificado de forma alarmante desde mediados de 2025. En julio de 2025, colonos prendieron fuego junto a las ruinas de esa iglesia de San Jorge del siglo V, dañando el cementerio contiguo y olivares. Imagínate la escena, ardiendo la tierra al lado de un templo y de las tumbas de los antepasados cristianos de ese pueblo. Y la cosa no se queda en el fuego. Según el testimonio de los propios vecinos y de sus sacerdotes, hablamos de cócteles Molotov contra las casas, de disparos contra civiles, del intento de incendiar la gasolinera del pueblo, y de algo aún más estratégico, la apropiación de tierras. Denuncian que les han arrebatado una cantera y una fábrica de cemento que son propiedad privada de los vecinos, e incluso que han llegado a izar una bandera sobre propiedad del pueblo. Y en un valle cercano, según informa la agencia católica OSV, de 13 familias cristianas que vivían en tierras del patriarcado, 11 han tenido que huir por la violencia. El párroco latino, el padre Bashar Fawadel, lo resume con una frase que parte el alma: sentimos que lo estamos perdiendo todo. Perdemos la tierra, perdemos los frutos, perdemos el sustento, dice, y todo esto está sembrando el miedo en el corazón de la gente. No hace falta adornar nada, los hechos hablan solos. Y aquí viene lo que de verdad debería movernos. La Iglesia
no se ha callado, ha levantado la voz al más alto nivel. El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, la máxima autoridad católica en Tierra Santa, acudió en persona a Taibet, junto a los patriarcas y jefes de la Iglesia de Jerusalén, para contemplar la tierra quemada al lado de la iglesia de San Jorge y mostrar su solidaridad con esa comunidad. No mandó un comunicado desde un despacho, pisó las cenizas y se puso del lado de los suyos. Los 3 párrocos del pueblo, el padre Fawadel por los latinos, el padre Curi por los ortodoxos y el padre Nobel Abed por los melquitas, condenaron juntos la violencia, y el padre Fawadel ha hecho un llamamiento a los cristianos del mundo entero pidiendo solidaridad e intervención internacional ante lo que describe como un esfuerzo deliberado por desplazar a la comunidad cristiana. Eso no es propaganda de nadie, lo recoge incluso Vatican News, que describe a Taibej como la última localidad plenamente cristiana de Cisjordania, golpeada una y otra vez, con un fuerte aumento de las incursiones desde junio de 2025, y los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén han denunciado abiertamente un clima de impunidad, reclamando protección y que se rinda cuanto antes. Piénsalo un momento. Cuando los pastores de Tierra Santa, los sucesores de los apóstoles en la tierra de Cristo, salen a gritar que su rebaño está siendo asfixiado, los católicos del mundo no podemos mirar para otro lado. Ahora seamos precisos porque esto importa muchísimo. ¿Quién está detrás de estos ataques? Colonos extremistas, instalados en un nuevo asentamiento levantado junto al pueblo, desde donde lanzan las agresiones. Hablo de extremistas concretos, no de un pueblo entero. Es fundamental no meter a nadie en sacos. De hecho, la denuncia más fuerte de estos crímenes viene, en buena parte, desde dentro del propio Israel. Escucha esto porque te va a sorprender. El jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior israelí, advirtió que el terror judío de colonos violentos está causando un daño enorme. El exministro de Defensa Moshe Yaalon condenó a los pogromistas que atacaron a los palestinos y lamentó que ni un solo responsable haya sido detenido. El ex primer ministro Ehud Olmert denunció en un periódico israelí crímenes cometidos a diario con la pasividad del gobierno, y una diputada en el propio Parlamento israelí condenó el terror contra aldeas donde se queman huertos y se ataca a personas por el mero hecho de ser árabes. ¿Y qué dicen los organismos internacionales? La ONU ha concluido que las autoridades israelíes están directamente implicadas en estos ataques de colonos, facilitándolos con apoyo y sobre todo con impunidad. Los responsables casi nunca son detenidos ni juzgados. Hasta el embajador de Estados Unidos, conocido por su apoyo a los asentamientos, visitó Taibej, calificó los ataques de terrorismo y exigió que se procesara a los culpables. El resultado: los ataques continuaron. Esa es la clave de todo, la impunidad. No es solo el fuego de unos fanáticos, es que casi nadie los detiene, y mientras tanto una comunidad cristiana de 2000 años se apaga lentamente, piedra a piedra, olivo a olivo. Y aquí va la pregunta incómoda. El mundo se moviliza por 1000 causas, se llenan portadas, se encienden las redes, se organizan campañas, pero cuando los que sufren son cristianos y encima en la tierra misma de Jesús, se hace un extraño silencio. ¿Por qué a los cristianos perseguidos casi nunca se les concede ni un titular? Estos hombres y mujeres de Taibet no son una abstracción lejana, son nuestros hermanos en la fe, son las piedras vivas del Evangelio, los descendientes de aquellos primeros cristianos, los que han mantenido encendida la lámpara de la fe en el lugar donde Cristo caminó, predicó y murió. Si esa presencia se apaga,
Tierra Santa corre el riesgo de convertirse en un museo de piedras muertas, sin la comunidad viva que les da sentido. Defenderlos no es meterse en política, es lo que la caridad cristiana pide, no abandonar a los hermanos cuando los persiguen. Como dice San Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde lejos? Más de lo que crees. Lo primero, y lo más poderoso, rezar. Reza hoy por los cristianos de Tierra Santa, por Taibej, por sus sacerdotes y sus familias, que el Señor los sostenga y mueva los corazones de quienes pueden frenar esto. Lo segundo, romper el silencio. Comparte este vídeo, que la gente sepa lo que está pasando, porque el silencio es precisamente lo que permite que continúe. Si esto se conoce, es más difícil que siga ocurriendo en la oscuridad. Y lo tercero, suscríbete y activa la campana, porque vamos a seguir muy de cerca la suerte de los cristianos perseguidos, aquí y en todo el mundo. Y si quieres alimentar por dentro la fe que sostiene a estos mártires de hoy, te recomiendo nuestro libro, El Cántico Espiritual del Sacerdote, un retiro de la mano de San Juan de la Cruz, escrito por Monseñor Alberto José González Chávez. Te dejo los enlaces de compra en la descripción de este vídeo. Que Dios proteja a los cristianos de Tierra Santa y que San Jorge, cuya iglesia han querido quemar, interceda por ese pueblo fiel. Hasta el próximo vídeo.